Hola, ¿qué tal? Les mando un afectuoso saludo y seguimos con este andar jurídico sobre las reflexiones de las diversas instituciones jurídicas. En esta ocasión me gustaría hablarles de la tutela. La tutela es una figura jurídica que existe para representar a alguien que desafortunadamente tiene una incapacidad para poder hacer valer sus propios derechos. Para poder entender esto, debemos establecer que existe la capacidad jurídica y la incapacidad jurídica. La capacidad jurídica es el entender y saber nuestros derechos y obligaciones. Y la incapacidad jurídica, lo contrario, no puedo entender ni puedo ejercer mis derechos y obligaciones. Ahora bien, esta situación de la capacidad jurídica vamos a poderla entender de esta manera. Cualquier persona que esté en uso de sus facultades mentales puede hacer valer sus derechos por propio derecho. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los menores de edad, en aquellas personas que son ebrias constitucionarias, pues tienen un trastorno emocional o psiquiátrico que no dominan sus impulsos? Pues estamos en presencia de una incapacidad, porque ellas no podrán hacer valer por sí mismas sus derechos y obligaciones. Y en este caso particular, la ley establece dos formas diferentes de incapacidad. Tenemos la incapacidad natural y la incapacidad legal. La incapacidad natural la tienen todos los menores de edad. Y la incapacidad legal, todos los que, siendo mayores de 18 años, no puedan ejercer por sí mismos sus derechos y obligaciones. Y en este caso particular es en esta etapa donde surge la figura de la tutela. Todos aquellos que no tengan ejercicio de la patria potestad, por ejemplo, vamos a encontrar ejemplos donde hay menores de edad que necesitan un tutor porque no están bajo la patria potestad. Por ejemplo, los expósitos o los abandonados. En este caso, al no estar en presencia de la patria potestad, tiene que surgir la tutela. Necesitan un representante, necesariamente. Y esto es una tutela legítima. La tutela legítima es aquellos que no están sujetos a la patria potestad y que necesariamente tienen que ser representados para hacer valer sus derechos. La tutela dativa es aquella donde el menor de edad no está sujeto ni a la patria potestad ni a una tutela testamentaria, y por lo tanto, en este caso particular, le da a la ley la facultad que, siendo mayor de 12 años, ¿sí?, puede elegir quién sea su tutor. ¿Y qué ejemplos podemos dar de esta tutela dativa? Por ejemplo, cuando un menor de edad procrea un hijo con otra menor de edad, vamos a encontrar una problemática. Y aquí lo interesante del caso. Si este es el ejemplo donde un menor tiene un hijo, junto con otro menor, vamos a poner 16 años los dos, ¿quién va a hacer valer los derechos de ese infante? Si en estricto sentido jurídico el papá tiene la patria potestad, pero el hijo también está sujeto a la patria potestad de los abuelos. ¿Me explico? Y en este caso particular, los abuelos me van a decir, ¿los abuelos podrían ejercitar los derechos de los nietos? No, porque está el papá. ¿Me explico? Y sabemos que la patria potestad tiene dos vertientes, activa y pasiva. La activa pues la tienen los padres, pasiva los abuelos y los colaterales, pero no se activa hasta en tanto no se acabe la activa, va a que el juego de palabras. Y en este caso particular, cuando surge una problemática de esta naturaleza, son los menores, en este caso particular, no son los abuelos, perdón, no son los abuelos quienes tienen que hacer valer los derechos de los nietos, sino los menores. Y sabemos que hoy en día, sí, ya no existe la figura de la emancipación. Esta emancipación consistía en que los menores de 18 años que contrajeran matrimonio o procrearan un hijo salían de la patria potestad. Esto ya no se actualiza hoy en día. Los menores de edad, aun cuando tengan hijos, siguen bajo la patria potestad. Bueno, bajo esos lineamientos sigue la pregunta: ¿quién va a ejercitar los derechos del menor si el propio menor, papá del niño, no los puede ejercer? Es aquí cuando surge la tutela dativa. Es aquí donde no es un acto propio de la patria potestad. ¿Me explico? Es decir,
Si el joven de 16 años procreó un menor, sí es menor de edad, pero no por ello va a tener la capacidad de hacer valer por sí mismo sus derechos. Ni tampoco le corresponde a los abuelos ejercer los derechos del nieto, porque entonces, ¿dónde quedarían los derechos del padre? Que tiene en un momento dado que ejercer la patria potestad. Luego entonces, ante esta situación jurídica, surge la tutela dativa, que es una situación ajena a la patria potestad, en donde es el menor de edad quien decide quién sea tu tutor, siempre y cuando sea mayor de 12 años. Si es menor de 12 años, el juez decide quién la ejerce. Y en este caso particular, el menor de viva voz tendrá que presentarse ante el juez y decirle quién ejerce ese carácter de tutela. Pero aquí vendría una pregunta, y bueno, ¿y cómo se presenta la demanda? Hay dos formas de presentar la demanda. Una, en donde efectivamente el papá, en representación de su menor hijo, haga valer esos derechos y le corresponde al juez prevenir esta circunstancia. ¿Y qué tendría que hacer el juez? Tendría que hacer la declarativa de minoría de edad y advertir que está surgiendo la tutela dativa y delegar al progenitor a un segundo plano. Es decir, no puede ejercer y no podemos continuar esa relación jurídica si no es a través de un tutor dativo que va a tener que designar el propio menor, si en los supuestos de la edad que les estoy haciendo referencia. Suena un poco enredado, yo lo sé. No obstante ello, creo que trato de ser lo más claro y lo más específico posible para que ustedes se den cuenta de la tutela dativa, cuando surge esta situación. Y bueno, por último, me tocaría hablar de la tutela testamentaria, que consiste precisamente en aquella disposición que yo hago a través de un testamento, que no voy a especificar más cosas, en donde yo establezco que para el caso de mi fallecimiento, nombro un tutor a favor de mis hijos, para que no están, obviamente no van a entrar bajo la patria potestad de la persona que yo designe, pero sí va a ejercer su tutela de los menores. Y también tenemos la tutela especial. Esta tutela especial, ¿sí? Que surge cuando, por ejemplo, existe conflicto de intereses entre los progenitores y los hijos de un mismo derecho. Esto lo podemos ver en los procedimientos sucesorios intestamentarios, en donde va la mamá, por ejemplo, con sus hijitos y se tiene que establecer y se tiene que prevenir a la mamá que manifieste bajo protesta de decir verdad si tiene intereses encontrados con los menores. En caso de que diga que sí tiene intereses encontrados con los menores, a los menores se les nombra un tutor especial. En caso de no existir una conflictiva con los menores, la mamá sigue ejerciendo la representación de sus hijos y obviamente ella quedaría como albacea de la sucesión, porque no es necesario llevar a la votación a los menores para efecto de que ejerzan la designación de un albacea. Es decir, los menores a lo mejor pueden decir, bueno, pues yo me designo como albacea, pero el menor no puede ser designado como albacea. ¿Quién en este caso de los tres va a ser designado? Pues la mamá, punto, es la mamá. Ya no tendríamos que desgastarnos ni traerlos al juzgado, nada más es para que la madre acepte y proteste el cargo. Y bueno, pues también la tutela voluntaria, por último, la tutela voluntaria que es aceptada por alguna persona que en un momento dado, más bien, yo puedo disponer ante un fedatario público, puedo ir ante un fedatario público y decir que para el caso de que yo caiga en estado de interdicción, nombro a X persona para que sea mi tutor. Esa se llama la tutela voluntaria. Y bueno, les vuelvo a repetir, el universo del derecho es muy grande, sé perfectamente que a lo mejor surgen muchas dudas, muchas situaciones, pero para eso estamos en la parte de las preguntas y respuestas, para que todos ustedes formen sus comentarios y sus dudas, si es posible se los contesto. Saben que doy respuesta a cada uno de sus comentarios y pues la verdad lo único que me resta es agradecerles su atención y espero que me haya explicado en cuanto a este tema, que es un poco complicado pero interesante. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención.